Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Pues qué gusto estar aquí en la casa del Señor para aprender de su palabra. Amén. ¿Cuántos han venido a eso esta tarde? ¿Todos? ¿Listos? Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis, el último libro que está en su Biblia. Si usted trae el libro, ¿verdad? La revelación del Apocalipsis. Busque por favor el capítulo 2 y vamos a leer los versos 12 y 13. Apocalipsis 2, versos 12 y 13. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel es el pastor. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo por parte del Señor Jesús a través del apóstol Juan, del cual, mis hermanos, el Señor habló a mi corazón y he preparado un tema para compartirlo, al que le he titulado Testigos Fieles. Si esta tarde, para comenzar, si usted me permitiera exclamar: el Señor es fiel, usted diría con convicción en su corazón, usted diría amén. Si yo digo el Señor es fiel, usted diría amén. Así es, todos diríamos amén. ¿El Señor ha sido fiel con usted? Sí, ha sido fiel conmigo también. El Señor, nuestro Dios, es fiel. ¿Cuántos lo alaban por eso? Si hoy usted se levantó y recibió el perdón de Dios, si usted pidió perdón, lo recibimos por gracia, ¿verdad que sí? Es un regalo el perdón de Dios. Si no lo has pedido y sientes que tienes que pedir perdón, pídeselo a Él. Él lo da por gracia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Si tú te levantaste hoy y recibiste su fortaleza en medio de esa situación difícil que podrías estar pasando, sanidad, o aunque no te ha sanado, sus promesas te han confortado en medio de la prueba y tienes paz en tu corazón. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Porque el Señor es fiel. ¿Verdad que sí tenemos paz porque Él es fiel? Porque Él es bueno. En Salmos 36:5 es un salmo muy hermoso en el que el rey David adoraba al Señor diciéndole, Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No encontraba la manera, David, de decirle al Señor: tu fidelidad no tiene fin, Señor. Y volteaba al cielo y lo que le alcanzaba, ¿verdad? Con eso escribía una canción y poéticamente le decía al Señor: Señor, tu fidelidad está aquí conmigo, me sostiene. El gobierno del rey David, mis hermanos, fue uno de los gobiernos de mayor tiempo de paz en Israel. Por eso lo añoraban, el reino de David. Y fue porque David exaltaba al Señor y reconocía que su fidelidad lo sostenía, su misericordia. Y fue entonces que David experimentó día tras día, a pesar de las pruebas, las batallas, las fallas, él cantaba que Dios era fiel. La fidelidad de Dios tiene que ver, mis hermanos, con su misericordia, con su perdón, su provisión, su fortaleza, sus promesas, su presencia entre nosotros, su presencia en tu casa. Eso tiene que ver con la fidelidad de Dios. Si tú sientes que el Señor habita en tu casa, entre tu familia, entre tu matrimonio, es porque Dios es fiel. ¿Cuántos proclaman que Dios es fiel una vez más? El Señor es fiel. Su fidelidad se refleja cuando su Espíritu Santo nos guía. Si hoy te guió el Espíritu Santo, dice Romanos 8:14 que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Si Él te guió hoy en alguna decisión y te sentiste firme en eso que decidiste en la gracia de Dios, es porque el Señor es fiel. En eso se refleja su fidelidad. Se refleja en su palabra corrigiéndonos.
Nadie dice amén. La fidelidad de Dios se refleja en la seguridad que tenemos de la salvación y de que somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque Dios es fiel y porque se cumplió su promesa de que Jesús vendría, y aquel que lo recibiera le daba potestad, le daría potestad de ser hecho, ¿qué? Dice Juan 1, hijo de Dios. Es porque Dios es fiel. Y así nos tardaríamos aquí mucho tiempo, mis hermanos, hablando de cómo es que se refleja la fidelidad de Dios y exaltándolo porque Él es fiel. Salmos 119, 75 nos dice que aún en las pruebas, escúcheme, que Él permite sobre ti y sobre mí, aún en las pruebas con las que trata nuestro corazón. Repito, Salmo 119, 75, aún en medio de las pruebas que Él permite para tratar nuestro corazón y carácter, también eso es muestra de su fidelidad. Miren lo que dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Es decir, lo que decides hacer conmigo es lo justo. Sea lo que tú decides es lo exacto. Y que conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo el Señor? Me afligió. Estás pasando por una dificultad, mi hermano, y sabes que es Dios permitiéndola. No es producto de tu pecado. Esa situación difícil es porque Dios está tratando algo contigo y vas a salir con una fe reluciente cada vez más. Esa es la fidelidad de Dios. También le da gracias por eso al Señor, porque Dios es fiel en las pruebas. Las permite para que seamos pulidos, amén. En Salmos 40, 10, otro ejemplo, Salmos 40, verso 10, ahí David escribe, él experimentaba de continuo la fidelidad de Dios y la proclamaba con alabanza. Él dice en Salmos 40, 10, no encubrí tu justicia, es decir, proclamé tu justicia. Yo le dije hace un momento, Dios es fiel, y usted dice amén. Usted lo proclama, dice David, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y dice, he publicado tu fidelidad, he hablado de tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Cuántos le adoraron hace unos momentos? Como si estuvieras tú solo con el Señor, con tus manos alzadas, sin importarte. No que no nos importe la gente, ¿verdad? Sino que no nos importa lo que estén haciendo los demás, en una adoración personal al Señor. No ocultamos nuestro amor por Él, por su fidelidad en grande asamblea. Fíjese lo que dice específicamente el rey David en este salmo: he publicado tu fidelidad y tu salvación en grande asamblea. ¿Cómo publicamos la fidelidad de Dios? ¿Cómo la anunciamos, mi hermano? Diga conmigo, con mi vida. Dígalo más fuerte, con mi vida. Con nuestra vida, mi hermano, es como publicamos la fidelidad del Señor. La vida cristiana es un llamado a ser fieles al Señor, a ser santos como Él es santo, a ser fieles como Él es fiel, a ser testigos fieles. El título testigo fiel, porque es un título, déjeme decirle, es muy significativo en la Biblia. En lo personal, no sé qué opine usted, a mí me parece un título muy emotivo, que alguien sea llamado testigo fiel. Es muy emotivo, pero sobre todo es muy desafiante, muy desafiante. ¿Qué significa ser testigo fiel? La palabra testigo es una palabra muy interesante. Ahí en el pasaje que usted leyó conmigo en Apocalipsis 2, es una palabra que significa mártir. Viene del griego martus. No sé si tiene algo que ver con el nombre de Marta, pero viene de martus, es muy parecido, ¿verdad? Testigo significa mártir. En principio de cuentas, mi hermano, eso cambia mucho en nuestra mente. Le da un giro para comprender más allá lo que significa la palabra testigo. Escuchamos la palabra testigo en aspectos como en un juzgado. Tú vas a testificar, tú vas a ser testigo del acusado, de que no pasaron así las cosas, y tomamos en cuenta el término testigo en esos ámbitos. Pero en el ámbito bíblico, y en este pasaje de Apocalipsis y en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento, significa mártir. ¿Qué es un mártir? Un mártir es uno que da testimonio con su muerte.
La palabra muerte es ineludible. No se puede quitar la palabra muerte de la definición de mártir. Mártir es alguien que muere, que da la vida, y muchas veces con dolor, con sufrimiento. Es uno que puede certificar, comprobar, dar fe pues, o certificar aquello que ha visto o ha oído, en este caso, de Dios. Ha habido muchos mártires en la historia de la iglesia, y esto los define a ellos. ¿Qué es lo que han hecho al morir por su fe? Al morir siendo fieles a Dios, bueno, lo que han hecho es dar testimonio con su muerte, ¿verdad? Han certificado aquello que han visto y han oído de la Biblia y de lo que han aprendido del Señor con su muerte. Esteban fue uno de ellos. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? Aquel que apedrearon en Hechos de los Apóstoles, y de quien mientras lo apedreaban, pues Pablo nada más consentía con su muerte, ¿verdad? Decía, está bien que lo apedreen, se lo merece. Y Pablo, viendo cómo le caían las piedras en su cuerpo a Esteban, en su cabeza, sangrando hasta que murió, ¿se imagina? Y él simplemente viendo los cielos abiertos y diciéndole al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Tremenda visión de Esteban, un hombre sencillo de corazón, lleno de sabiduría, servía ahí en la iglesia primitiva y murió, certificando lo que había visto y lo que había oído. ¿Qué pudo haber visto Esteban? Milagros, sanidades. Vio cómo es que los apóstoles se esforzaban por predicar el evangelio y fue cautivado por el evangelio Esteban, a tal grado que él fue capaz de morir. Fue un mártir por su fe. Y la palabra fiel, mi hermano, para completar este título de testigo fiel, es muy importante la palabra fiel, porque no es lo mismo decir testigo que testigo fiel. No es lo mismo en nada. La palabra fiel es una palabra que significa alguien seguro, alguien en quien tú puedes confiar continuamente, alguien verdadero, alguien de cristal, alguien transparente, fidedigno, confiable y honrado. Fíjese, dice la definición, eso es alguien fiel. Un testigo fiel es alguien que vive y muere defendiendo la verdad que tiene cautivado su ser. Ese es un testigo fiel. Repito, alguien que muere defendiendo la verdad que tiene cautivado su ser. ¿Cuál es la verdad que tiene cautivado tu ser? El mío Jesús, ¿el tuyo? Porque Jesús no es una verdad, ¿verdad que no? Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es la verdad, y Él es la verdad que nos ha hecho libres y tiene cautivado el corazón de muchos aquí. Y por esa verdad, si tú eres capaz de morir, tú podrías llegar a ser un testigo fiel y recibir este título de quien lo recibió un hombre de que vamos a hablar en unos momentos más y que leíste conmigo ahí en Apocalipsis 2. En la versión bíblica, mis hermanos, Reina Valera, porque ya contamos con muchas, ¿verdad? Muy hermosas, muy ilustrativas. Biblia en lenguaje sencillo, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, etcétera. Muchas muy hermosas, de manera que nos ayudan a entender con un lenguaje más que lo entendamos mejor, más popular, lo que la Biblia nos quiere decir. En la Biblia Reina Valera de 1960, el título de testigo fiel fue adjudicado en Apocalipsis sobre dos personajes. Si tú buscas testigo fiel en una concordancia, fue aplicado sobre dos personajes. El primero es el Señor Jesucristo, quien ha sido y será el más grande testigo fiel del Padre aquí en la tierra y en cualquier lugar del universo. Si tú lees conmigo o en la pantalla Apocalipsis 3:14, es uno de los dos versículos que hablan de Jesús en su faceta como el testigo fiel. Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente, dice que Jesús es el amén. El amén dice ahí, el sí. ¿Cuántos saben que Jesús es el sí? Necesitábamos salvación y Jesús fue el sí. Fue la respuesta a nuestra necesidad. De hecho, Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso las promesas del Padre son en Jesús, ¿qué? Son sí, son amén. Él es la respuesta a todo lo que necesitamos. Nadie más tiene las respuestas para nuestra vida. Por eso Él es el amén. El testigo fiel, dice ahí, ¿ya lo vio?
y verdadero. Agrega más todavía. El principio de la creación de Dios. Juan es quien está escribiendo esto, quien escribió esto, y él mismo fue quien escribió el Evangelio. Y en Juan capítulo 1 es donde enseña que Jesús es el agente de la creación. Jesús creó los cielos y la tierra. ¿Lo sabía usted? Él fue. En Apocalipsis 1:5 es el otro versículo. Si gusta leerlo conmigo o poner atención a lo que dice. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, una vez más lo dice conmigo en voz alta, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dan gracias por eso también? Jesús, mis hermanos, no fue un testigo. Él es el testigo. Él es el testigo fiel. Él no fue un testigo más entre otros mártires que el Señor levantó para llevar su palabra y dar su vida por ella. Jesús es el testigo fiel por quien es Él y por todo lo que hizo. Él mismo es el Evangelio. Él mismo es la verdad, por la que muchos testigos fieles, muchos mártires han dado su vida, como Pablo o Pedro, quienes fueron mártires de Jesús, muriendo ejecutados dolorosamente por su fidelidad al Evangelio, por su fidelidad a la verdad, por su fidelidad a Jesús. En este verso 5 de Apocalipsis 1, que usted leyó conmigo, que estaba ahí en pantalla, el apóstol Juan describe la personalidad y la obra de Jesús de forma resumida, pero muy contundente, mis hermanos. Usted puede estudiar el verso 5 de Apocalipsis 1 y usted se va a meter ahí en su estudio por todo lo que dice resumidamente, pero muy poderosamente este versículo en cuanto a la faceta de Jesús como testigo fiel y verdadero. Él es, dice el versículo, el primogénito de los muertos. Fíjese, lo que estamos viendo aquí es exaltando a Jesús como el testigo fiel y viendo las razones por las cuales Juan lo describe así. Él es el primogénito de los muertos porque entre todos los que han muerto, Él es el primero en levantarse de la muerte por su poder y sin ayuda de nadie. Jesús dio su vida y la volvió a tomar. Eso fue lo que dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Glorioso Jesús, ¿verdad que sí? Él es el soberano de los reyes de la tierra, porque por su obediencia y fidelidad supremas, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es, ¿qué, mis hermanos? El Señor. ¿Cuántos lo declaran hoy también? ¿Y cuántos doblan su rodilla ante Jesús? Tenemos que hacerlo porque Él es el Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando Él se aparezca, todos los gobernantes van a temblar, los que no lo hayan aceptado, ¿verdad que sí? Él es el que nos amó, dice Apocalipsis 1:5, el que nos amó, porque su obra y su muerte en la cruz, en obediencia al Padre, fue por amor a la humanidad. Si tú no lo sabías, lo que hizo Jesús fue por amor a ti. Y a quien le recibe, Él le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Y número 4, ahí en Apocalipsis 5, Juan describe lo siguiente: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque su entrega fue única, mis hermanos. Al igual que su sangre, no hay otra sangre como la de Jesús, con la cual Él pagó el precio de nuestra salvación y nos lavó de nuestros pecados para ser nuevas criaturas y llevarnos al Padre. ¿Usted cree que Jesús es digno de que le digamos el testigo fiel y verdadero? Por esto y más, mis hermanos. Por esto y más. Y por esto que usted y yo acabamos de ver, Él murió para que todo se cumpliera. Él murió. Por todo esto y más, el Señor Jesús es el testigo fiel. Y no solo eso, sino que Él es el testigo eterno del Padre. En Mateo 28, verso 20, en sus últimas palabras, antes de ascender a los cielos, Él dijo algo muy especial para ti y para mí. Él dijo algo muy especial para sus discípulos amados. Se los dijo a sus discípulos amados en ese momento.
Y hoy aquí puede haber muchos discípulos amados de Jesús. ¿Cuántos discípulos amados aquí hay de Jesús? Fíjate lo que Jesús les dice a sus discípulos amados. En Mateo 28:20, la parte B, en sus últimas palabras antes de ascender a los cielos, les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días, mi hermano? Si tú lo crees, lo dices con el corazón, ¿verdad? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Me ayuda? Hasta el fin del mundo. Amén. Así es. ¿Cuántos de ustedes sienten que esta palabra es para ustedes? ¿Y cuántos la han experimentado? Mire, quienes viven en una relación cercana con Jesús, buscando su rostro y su voluntad a diario, saben que esta promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin de todo es una verdad que se cumple y se deja sentir todos los días. Amén. En 2 Timoteo 2:13, Pablo hace una afirmación contundente que exalta la fidelidad de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Dice Pablo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, mis hermanos, el Señor no se va a retraer de ninguna de sus promesas. Él no va a ser infiel, como muchas veces nosotros solemos serlo. En medio de este mundo lleno de incertidumbre, entonces, mi hermano, los hijos de Dios tenemos algo seguro e inamovible, y es que el Señor es fiel. ¿Alguien que diga amén otra vez aquí? El Señor es fiel. Por esto y más, mi hermano. El Señor Jesucristo entonces es el testigo fiel de nuestras vidas, porque vino a traernos la verdad. Él es la verdad que nos hizo libres. Y el amor que nos profesó es fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el mártir fiel, mártir verdadero de nuestras almas. ¿Cuántos adoran a Jesús por haber muerto por nuestros pecados? ¿Por qué no levantas tus manos unos momentos y le dices: Jesús, tú diste tu vida por mí en la cruz, yo te doy gracias esta tarde? Amén. Puedes bajarlas. En Apocalipsis 2:12, mi hermano, y verso 13, 2:12 y 13, se menciona al segundo personaje descrito bajo el título de testigo fiel. Apocalipsis 2:12 y 13. Y aunque es Juan quien lo escribió, él escribió que este personaje fue testigo fiel, en realidad, mi hermano, no fue Juan quien lo llamó así. No fue Juan quien llamó a este hombre testigo fiel. El personaje se llamaba Antipas. Pero ¿quién lo llamó testigo fiel? Lea conmigo Apocalipsis 2:12, por favor. Ahí está en la pantalla. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Eso se lo dice a los cristianos, a todos en Pérgamo. ¿Y dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? ¿Cómo vives? Yo conozco todo. Donde está el trono de Satanás, ahí moras. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Lo mataron entre ustedes. Es decir, ustedes fueron testigos de que lo mataron ahí donde mora Satanás. Antipas fue el primer cristiano en Asia, aclaro, en Asia, que sufrió martirio por su fe. ¿Quién llamó testigo fiel a Antipas? ¿Quién ya entendió el mensaje y me puede decir fuerte quién fue el que llamó testigo fiel a Antipas? ¿Escuché que dijeron Pablo? No, fue Jesús. Tampoco Juan. Fue Jesús. ¿Ya vio usted que el verso dice: en que Antipas, mi testigo fiel? ¿Quién lo llamó testigo fiel? Jesús lo llamó. Antipas, mi testigo fiel. Estas palabras, mi hermano, son la única reseña. Déjeme decirle, usted puede buscar en internet Antipas, el de Pérgamo, no va a encontrar nada. Nada.
va a encontrar. Yo no encontré nada de él. Esas palabras son la única reseña y biografía que se conoce de Antipas. No se sabe más de él. Escúcheme, su entrega, su carácter, su vida, su determinación, su fidelidad, su muerte, su epitafio, la opinión que Jesús tuvo de él y la honra que le otorgó por su fidelidad, todo se resume en estas 4 palabras: Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué quisieras que dijera de ti el Señor? ¿Todo lo que has logrado en toda tu vida? ¿Todo lo que yo he estudiado y los títulos que están en mi oficina? Que por cierto no hay ninguno. Solo tengo un cuadrito ahí con un papel, no lo he colgado, pero que dice con crayón ahí: papá te amo, el día del padre, por mis hijos. Es el único título que tengo. Del mejor padre del mundo, ¿cómo ven? Me gradué según ellos. ¿Qué te gustaría que dijera el Señor de ti? Que hiciera una presentación multimedia con todo lo que has logrado. ¿Qué logró Antipas? Ser llamado testigo fiel. ¿Por qué? Porque murió por su fe y por amor a Jesús. Cualquier información adicional que pudiera encontrarse en torno a este personaje puede extraerse solo de los 6 versos en los que Jesús habló a la iglesia de Pérgamo. Es decir, 12 al 17 de Apocalipsis 2. Es lo único que tú vas a encontrar que esté en torno a Antipas, no hay más. Yo sé que a usted le gustaría que Jesús dijera estas palabras de usted: mi testigo fiel. Que él dijera: mi testigo fiel, anticipado esta frase por su nombre. Juan, mi testigo fiel. Marta, mi testigo fiel. Ponle tu nombre ahí: Federico, mi testigo fiel. Sergio, mi testigo fiel. Etcétera, etcétera. ¿A qué cristiano no le gustaría que Jesús se expresara de él como se expresó de Antipas? A todos nos gustaría, pero hay un detalle. Para que Jesús diga de mí o de usted que somos testigos fieles, tenemos que morir. Tenemos que morir. Él solo podrá decirlo hasta que hayamos muerto por amor a Él. No se puede decir mártir si no hemos muerto. ¿Verdad que no se puede? Tú no puedes decir yo soy un mártir si estás vivo. Así que no esperemos este título sobre nosotros si estamos vivitos y coleando. Morir por amor a su palabra y sus mandamientos. Tal vez alguien se pregunte: Julio, ¿te refieres a morir físicamente? Recuerde que un testigo fiel es aquel que da testimonio, que certifica aquello que ha visto y oído del Señor con su muerte. Eso es un testigo. Testigo fiel es aquel que muere por la verdad del Evangelio en todas las formas posibles en que se pueda morir. Porque cada día debemos morir al yo. Juan el Bautista decía: que yo mengüe, que él crezca, es decir, que yo me muera, que yo desaparezca. El apóstol Pablo decía: para mí morir es ganancia, el vivir es Cristo. Se trata en la vida cristiana de que hay que morir cada día, dice la Biblia, a los deseos terrenales. Morir cada vez, para cada día realmente reflejar, mis hermanos, un deseo de llegar a recibir el título. Todavía no nos graduamos para recibirlo, de testigo fiel. ¿Por qué Jesús se expresó así de Antipas? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? Para que Jesús se expresara así de él: mi testigo fiel, Antipas. Quiero invitarle a que vea primero conmigo, mi hermano, el contexto de la iglesia de Pérgamo a la que pertenecía Antipas. En el verso 12 de Apocalipsis 2, si me acompaña, el principio dice así del verso 12 de Apocalipsis 2: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Escuche, en primer lugar, la espada aguda de dos filos. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de dos filos, que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. La espada de Jesús tiene más filo y poder que la espada del emperador. Es decir, la palabra de Dios en nosotros nos da el poder para permanecer fieles a su voluntad, a sus mandamientos y a su santidad, sin importar cuán imponente parezca la espada de los gobiernos actuales, quienes imponen leyes y acciones contrarias a los principios de Dios y de la iglesia. Jesús les estaba diciendo a los cristianos en Pérgamo: ¿le tienen miedo a la espada del emperador? Mi espada es más filosa. Mi espada está sobre todo gobierno y sobre toda potestad en la tierra. Entonces Jesús muestra su espada, mis hermanos, con esta intención, y nos la da hoy a ti y a mí, para que sin importar cuán imponente parezca la espada de los gobiernos actuales, la de Jesús tiene más autoridad. Los gobiernos actuales, quienes imponen leyes y acciones contrarias a los principios de Dios y la iglesia, como por ejemplo la imposición del aborto. Esta imposición cada vez va a ser más aguda, déjeme decirle, porque va a llegar el día en que obliguen a los médicos a practicar abortos, a los médicos cristianos. Va a llegar el día en que un médico cristiano reciba a una mujer y le diga: quiero abortar, doctor, y en la ley yo tengo derecho. Y el doctor le va a decir: yo no mato bebés. Y si él dice que no, ella lo va a demandar. Son imposiciones gubernamentales que parece que tienen mucho filo, pero Jesús tiene una espada de doble filo. O por ejemplo, como la diversidad de género a nuestros hijos en las escuelas. ¿A cuántos de ustedes sus hijos ya les han platicado lo que les imponen en las escuelas con esto de la diversidad de género? Mi hermano, no se los enseñan, se los imponen. Y ahí está la espada del emperador asustando a los hijos de Dios, asustándolos. Y si no haces esto, y si no haces esto otro, se va a escuchar pena de muerte. ¿Tienes miedo a la pena de muerte del emperador? Sé un testigo fiel de mi fe en ti. Fíjese lo que dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, hablando de este aspecto, mis hermanos, de las imposiciones del gobierno, sobre todo sobre nuestros hijos, sobre tus nietos, sobre tus sobrinos. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos enseñar, mis hermanos, continuamente a nuestros hijos a temer y a amar la palabra de Dios, para que cuando les toque a ellos decidir bajo las presiones del gobierno, decidan ser fieles a los mandamientos y a la santidad del Señor. ¿Cuántos quieren ver una nueva generación de testigos fieles? Aquí tenemos que enseñarles. Se trata de que lleguemos a ser testigos fieles aún bajo cualquier amenaza de los gobiernos. Y va a llegar el día. Y cuando les toque a ellos decidir, decidan ser fieles a los mandamientos de Dios, cueste lo que cueste. Que nuestros hijos lleguen a ser testigos fieles de Jesús. Y el proverbio dice: instruye al niño en su camino. Siempre vas a tener bajo tu responsabilidad a alguien a quien enseñar la palabra de Dios. Siempre. Tú puedes decir: Julio, yo no tengo hijos. Dios te va a poner a alguien. Un sobrino, un nieto, un vecino, alguien. A alguien Dios te va a poner a que le enseñes. Te va a poner a tu Timoteo para que lo encamines en la voluntad de Dios, para que cuando Él sea enseñado por ti crezca y sea grande, no se aparte del camino de Dios. Para que cuando sea grande Él llegue a ser un testigo fiel de Dios. En el verso 13 de Apocalipsis 2, mi hermano, dice lo siguiente. El Señor Jesús le dice a la iglesia, nos dice a nosotros: tómalo para ti, yo lo tomo para mí. El Señor Jesús dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad moderna, un centro de cultura griega y de educación, déjeme decirle. De hecho tenía una biblioteca muy famosa con 200,000 ejemplares. Pero también era el centro de 4 sectas de adoración a ídolos. Nada diferente a la actualidad, nada.
Y debido a esas sectas e idolatría, a Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono. La iglesia de hoy, mis hermanos, necesita pedir constantemente sabiduría a Dios para poder distinguir las cosas y costumbres que pertenecen a la obra de Satanás de las que pertenecen a la obra de Dios. Usted y yo tenemos una necesidad enorme de clamar por sabiduría a Dios para distinguir en dónde está fungiendo, en dónde se está llevando a cabo la obra de Satanás y dónde está llevándose a cabo la obra de Dios. Y ahí es donde usted y yo debemos estar. Pero debemos saber distinguir. Debemos distinguir las cosas y costumbres que pertenecen a la obra de Satanás de las que pertenecen a la obra de Dios. Necesitamos sabiduría para distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo edificante de lo destructivo, lo sano de lo que es dañino. Lea conmigo Isaías, si es tan amable, Isaías 5:20. Mire lo que dice Isaías 5:20. Antes de leerlo, note usted lo que Jesús le dijo a Pérgamo. Yo sé dónde moras. Yo sé las dificultades que te rodean. Donde está el trono de Satanás. Dice Isaías 5:20. Ay, esta es una lamentación de los que experimentan esto que vamos a leer usted y yo. Ay de los que a lo malo, ¿me ayuda? Le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Verdad que está clara la palabra de Dios en la exhortación que nos da? En la sabiduría que debemos tener para saber distinguir, mi hermano, la obra de Satanás de la obra de Dios en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y déjeme decirle que decidir hacer lo malo no es lo peor. Lo peor es revolver lo malo con lo bueno. Eso es lo peor de todo. Hoy en día tenemos una gran responsabilidad, mi hermano, de distinguir entre lo bueno y lo malo y decidirnos por lo bueno, pero ¿tenemos la suficiente sabiduría para distinguir? Desde un programa de televisión hasta una decisión crucial que tienes que hacer en tu vida por tu familia, por ejemplo. ¿Viene de Dios o viene del mundo? Viene de las cuestiones terrenales que quieren influenciarme, invadir mi vida, quebrantar mi fe. ¿De dónde viene esa influencia? ¿Está llegando a mi vida? ¿Estoy decidiendo bien? ¿Estoy protegiendo a mi familia? ¿Estoy protegiendo a mis hijos? ¿Estoy haciendo cosas que aportan a la santidad de mi vida para Dios? ¿O me estoy exponiendo a una contaminación? Y vengo a la iglesia, revuelvo cosas buenas con cosas malas. Dice Isaías, ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Es decir, todo se voltea cuando no hay sabiduría. No sabemos decidir. Cuando no se observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Es muy fácil decir, nadie puede decidir por otro lo que es bueno o malo. Nadie. Cada quien debe decidir bajo su criterio lo que es bueno o malo. Si eso para él es bueno, déjalo que lo haga. Si para ti es malo, no lo hagas. ¿Usted cree que ese criterio viene de Dios? ¿Sí o no? No, no viene de Dios. Usted y yo sí tenemos una guía fija, firme y contundente de lo que es bueno y malo. Sí la tenemos. Así que poner nuestro criterio por delante es sumamente peligroso. Sumamente. En ese ambiente, en donde todo estaba volteado y revuelto, ahí vivía Antipas y muchos cristianos de la iglesia de Pérgamo. No se puede, mis hermanos, decidir por otro lo que es bueno y malo. No, simplemente no es una perspectiva correcta. Muchos pueden pensar que emborracharse no es dañino, que las relaciones extramaritales no son malas o que el dinero no los controla de verdad. Esto sucede también entre los creyentes. También los creyentes nos podemos confundir de cuál es la obra de Satanás y cuál es la obra del Señor. Y cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal.
Todo está revuelto. Cuando ponemos excusas, todo se revuelve. Si no se toma la palabra de Dios, la Biblia, como la regla, pronto todas las alternativas morales de la vida perecerán, o parecerán, mejor dicho, confusas. Sin el Señor, sin su palabra y sin la guía de su Espíritu Santo, iremos directo al fracaso y a mucho sufrimiento. Lea conmigo Apocalipsis 2:14, por favor. 14 y 15. Apocalipsis 2:14. Vamos a leer ahí que la iglesia de Pérgamo tenía cosas buenas que aún el Señor Jesús le reconoce. Le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe en medio de la persecución. Le dice en versículos anteriores: estas son grandes virtudes cristianas, mi hermano, pero había cosas malas de las que no se habían dado cuenta, y Jesús les habla de ellas para que las descubran. Les dice en Apocalipsis 2:14, después de haberlos elogiado: retienes mi nombre, el verso anterior, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y les dice: pero hay algo de lo que no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. Unas pocas cosas contra ti, le dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice el 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Mire, mi hermano, resumidamente, las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas no eran otra cosa más que enseñanzas que hacían tropezar a la iglesia y arrastrarla a la idolatría y a la inmoralidad. Pecados que siempre van de la mano. Siempre van de la mano, así como novios. La idolatría y la inmoralidad siempre van de la mano tras la destrucción de la gente, no solo de los cristianos, de toda la gente. Es decir, herejía e inmoralidad. Esas eran las dos cosas que estaban atacando a Pérgamo y lo estaban permitiendo. Dice Jesús: hay fornicación ahí, hay herejía, hay idolatría. Y no te has dado cuenta, Pérgamo. No te has dado cuenta. Aún, mi hermano, cuando usted crea estar bien ante los ojos del Señor, no deje de pedirle a diario que le haga ver si existe algún pecado oculto en usted o en sus costumbres familiares, de tal manera que usted pueda escuchar la voz de Dios, detectar el pecado a tiempo y apartarse en santidad. Mire, siempre va a haber discrepancias de opinión entre los cristianos en diferentes cuestiones y temas. ¿Es malo tomar? No, yo creo que no es malo tomar. ¿Es malo esto? No, yo creo que no es malo. Siempre va a haber ese tipo de discrepancias. Y más cuando no se lee la Biblia, ni se tiene convicción de lo que es bueno y malo, ni se tiene un discernimiento para decidir para saber, mejor dicho, qué es profano y qué es santo. Más se discuten esos temas. Más. Y sale a florecer la opinión propia, por lo que dice Isaías, que le llamas bueno a lo malo y a lo malo bueno, y pones lo dulce por amargo, y etcétera. Siempre va a haber discrepancias de opinión aún entre los cristianos en diferentes cuestiones y temas. Pero hay algo, mis hermanos, en lo que debemos estar unidos, y es en que no debe haber lugar en ninguna forma para la herejía y la inmoralidad. Tal vez su vida personal de usted, o su vida familiar y su entorno en general, no esté rodeado de situaciones tan graves como herejía, inmoralidad o idolatría. Es decir, usted no vive en un entorno en el que usted está presionado por cuestiones heréticas, inmorales y de idolatría. Tal vez no. Pero, mi hermano, es preciso estar atentos a cerrar la puerta a actividades y costumbres que a muchos les parecen insignificantes, pero que son igual de destructivas, como la mentira, el chisme, el engaño, la pornografía, que sigue destruyendo personas. La pornografía.
y otras libertades inmorales que corroen el espíritu, y todo a tu alrededor. Todo a tu alrededor. Moras donde Satanás tiene su trono. ¿Distingues cuál es su obra y cuál es la obra de Dios? Que quiere librarte de todo eso, y que lo que te corresponde hacer a ti, nos dice el Señor, es que seas mi testigo fiel, que mueras por la verdad que ha cautivado tu ser, que no te dejes envolver por todo esto. Mi hermano, no se permita a usted tolerar el pecado bajo la presión de personas de mente abierta. Es que tengo unos amigos de mente abierta y me invitan a tomar, me invitan a esto. ¿Mente abierta? Sí, por eso está sucia. Deja la puerta abierta de tu casa para que veas cómo queda al rato. No acomode su fe a las costumbres de otros. No acomode su fe a las costumbres débiles de otros. Usted tiene que ser testigo fiel. Usted tiene que morir por sus convicciones. Usted no las puede aflojar por cualquier presión. No podemos, mi hermano. Estamos llamados a ser mártires de la verdad, mártires de la santidad, mártires de la pureza de Jesucristo. ¿Sí o no? El acomodarse a las costumbres de otros puede definirse como mezclar, como decía Isaías, mezclar cualidades de dos cosas diferentes, o una concesión de principios, es decir, renuncias a tus convicciones y sueltas tus principios. Mi hermano, usted, mire, relacione y coopere con la gente tanto como usted pueda. Sus conocidos en el trabajo, familiares, vecinos, qué sé yo, amigos que usted ha tenido. Relaciónese y coopere con la gente como usted pueda, pero rechace toda lealtad, todo compañerismo o participación que le pudiera conducir a prácticas inmorales. Si usted ha comenzado a sentir que lo impuro o profano se han asomado a su vida o a su casa por cosas y costumbres a las que se les abrió la puerta por error o por ignorancia, y que en realidad pertenecen a la obra de Satanás, escuche la voz del Señor, mi hermano, y atiéndala antes de que la destrucción sea mayor o total. Dice Isaías 5:21. Isaías 5:21. Dice, después de que leímos lo de a lo bueno le llamas malo y viceversa, dice Isaías: ay de los sabios a sus propios ojos, los que dicen esto es bueno, pero a su parecer, no porque Dios diga que eso es bueno para ellos a su parecer. Dice Isaías: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De sí mismos, no en la sabiduría de Dios. No confíe, mi hermano, en su propia prudencia para decidir lo que es bueno y malo. Apéguese al mandamiento de Dios. Ore por sabiduría y pida consejo. Todo esto lo llevará a una decisión segura que agrade al Señor. Amén. Si deseamos realmente ser testigos fieles del Señor, debemos comenzar entonces a dar nuestra vida por la pureza y la santidad del Señor en nuestras vidas y familias. Para que una familia sea testigo fiel del Señor, tiene que ser una familia bíblica. ¿Tú tienes una familia bíblica? Es decir, todo lo que sucede en tu casa gira en torno a la Biblia. La Biblia es el sol, en donde todos los planetas solo dan vuelta alrededor de ese sol. ¿Tienes un hogar bíblico? Qué comprometedor suena el término, ¿verdad? Una familia bíblica. Así como suena igual, testigo fiel, mártir por la verdad, por la santidad, y desechar toda inmundicia, todo lo que el mundo trae como un tsunami a la iglesia. Tú sales por esta puerta o por aquella y se te deja venir el tsunami. A los jóvenes en sus celulares, en sus tabletas, la tentación. Aparatos repletos de inmoralidad. ¿Sabes cuánta gente llega con problemas con esos? Con nosotros los servidores de la iglesia. ¿Sabes cuántos varones llegan con ese tipo de problemas en sus aparatos y andan tronando con sus esposas porque sus esposas están hasta acá? Es un veneno que está haciendo pedazos a la gente, la inmoralidad.
que a final de cuentas termina siendo idolatría. ¿Vamos a ser testigos fieles? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a ser una familia bíblica. ¿Cuántos quieren serlo aquí, mis hermanos? Volviendo a Apocalipsis 2:13, si me acompaña, cuando Jesús menciona, mientras lo ponen ahí en la pantalla, Apocalipsis 2:13, cuando Jesús menciona el trono de Satanás, puede que se refiera a un altar de casi 70 metros de alto dedicado a Zeus, o al hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Escúcheme, adoraban al emperador. ¿Por qué cree usted? Mire, por 5 razones. Igual que a Nabucodonosor, el que no lo adorara, ¿qué pasaba? Al horno de fuego. Igual que Antipas, Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua y fueron echados al horno de fuego. El resultado debió haber sido que murieran. El hecho de que no hayan muerto, mi hermano, bueno, eso es una cuestión de un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero fueron mártires. Es decir, su postura sí era de mártires. El Señor nos puede librar de tu horno, Nabú, pero si no nos libra, no nos vamos a postrar ante tu estatua. Como quiera que sea, esos 3 jóvenes amigos de Daniel, y también Daniel lo fue, fueron mártires. Tampoco Daniel murió en el foso de los leones, pero su corazón era de mártires. ¿Verdad que sí lo era? Sí, porque dijeron, yo voy a morir. Un león me da un zarpazo y me desbarata el cuello y me come. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, quemados al instante. Un horno prendido 7 fuegos más de lo siete veces más de lo normal. Tan solo el soldado que los iba a arrojar al horno cayó muerto y quemado, y ellos no. Mártires por la verdad. Adoraban al emperador. Y mire, y de los otros ídolos sobresalientes que adoraban ahí en Pérgamo, el dios principal de la ciudad era simbolizado por una serpiente y lo llamaban Esculapio. Ni el nombrecito perdonó el ídolo. Era el dios de la medicina, y a ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. No era Jehová Rafa en Pérgamo, no. Nosotros tenemos a Jehová Rafa. ¿Cuántos tienen a Jehová Rafa? Jehová el que sana, ¿verdad? En hebreo. No, ellos tenían a Esculapio. Ay, qué feo nombre, ¿no? No lo vaya a poner así a un nieto, ni nada. No vaya a votar por ese nombre. Y gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de la sanidad de parte de ese Dios. Yo quiero ir a ver a Esculapio. Suena hasta chistoso, ¿verdad? Suena a chiste. ¿A quién vas a ir a ver? A Esculapio. ¿Por qué quieres ver a Esculapio? Quiero que me sane. Fíjese la idolatría que había, a qué grado era. Pero déjenme decirle, hermano, que existen hombres y mujeres enfermos que con poder adquisitivo o sin él darían lo que fuera por obtener sanidad. ¿Usted daría lo que fuera por ser sano? Si usted está enfermo ahora. Muchos darían lo que fuera por ser sanados, pero no precisamente para entregar su vida a Dios, porque muchos son sanados y se van, sino para seguir viviendo en sus propios planes. Para los hijos de Dios, las enfermedades no pueden ni deben ser un obstáculo para continuar y seguir viviendo fieles a Él y a su palabra. Es nada, muchas veces Dios permite enfermedades, mi hermano, que se convierten en el boleto que Dios te da para ya ir a verlo. Mi mamá me decía antes de morir: hijo, si Dios no me sana, significa que Él ya me dio el boleto del tren para ir a verlo ya. Fíjate, un enfermo en Cristo, ¿cómo lo entiende? Y se deja de cosas de andar buscando a Esculapio, al doctor Esculapio. Si el Señor no me quiere sanar, como Pablo decía, pues me va a bastar su gracia, pero yo voy a ser testigo fiel. Y si esto va a apresurar más mi muerte física, pues con mayor razón me apresuraré a dar testimonio de Él y hablar del Evangelio. ¿Verdad que sí, mis hermanos? No era fácil ser cristiano en Pérgamo, como no lo es tampoco en Guadalajara, ¿verdad? En Guadalamorra, le digo yo. Al igual que para los creyentes de la actualidad, no era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o para abandonar su fe. No, aquí tienes que acomodar tu fe. Aquí no me vengas con eso. A alguien escuché decir por ahí: es que los cristianos están idiotizados. ¿Lo estamos, mi hermano? Diga, no, ¿qué pasó? No. Lo que pasa es que el Señor nos amó y nos ha traído al reino de la luz. Nos sacó de las tinieblas, ¿verdad que sí?
Y tú tienes que traer a otros a este reino de la luz. No es fácil vivir en una ciudad como esta, en ninguna de ningún país del mundo. Nos obligan a querer acomodar o abandonar nuestra fe, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ser testigos fieles, ¿verdad que sí? Mire cómo inicia Jesús su mensaje a la iglesia en el verso 13 del capítulo 2. Seguimos en Apocalipsis 2, el 13. Mire cómo inicia las palabras con las que Jesús le habla a Pérgamo. Le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Yo sé lo que haces. Yo sé que vienes a la iglesia. Yo sé que quieres agradarme. Sé que quieres vivir apartado del pecado. He visto todos tus intentos y tus esfuerzos que has hecho por dejar esos pecados y costumbres. Lo sé muy bien, te conozco. Y sé dónde moras. Colón 15:47. Sé bien del ambiente que te rodea y te pone a prueba. Sé que hay luchas y dificultades, enfermedades y situaciones. Y sé muy bien que quieres ser fiel a mí. Eso y más significa esa frase, mi hermano. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres y lo que intentas lograr para agradarme. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dios conoce todo tu esfuerzo y se agrada de ti. Al venir a la iglesia, al decirle: Señor, yo voy a la iglesia, yo voy a pedirte perdón, yo voy a adorarte, yo voy a escuchar tu palabra. Yo quiero que tú me santifiques más cada día, porque el que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, pues ensúciese más. Y Jesús le dice a la iglesia también, ahí en el mismo verso 13: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún con todo, dice Jesús, te lo dice a ti, mi hermano, sigues adorándome, pidiéndome, poniéndome en primer lugar, confiando en mí, y no ocultas tu fe en mí ante nadie. Ante nadie. A lo que tú sabes que es malo dices: no, gracias. No, gracias. A ese maestro, ¿verdad?, que insiste en que venimos del chango, le dices: maestro, usted viene del chango, yo no. Yo no. Y ahí están nuestros hijos en esa batalla, en esa lucha, ¿verdad? Escuché a un amigo decir que de repente su hijo llegó de la escuela y le dijo a su papá, un amigo que es pastor de otra iglesia, llegó y le dijo: papá, pues me han puesto a dudar. He dudado, ya estoy dudando con todo lo que estoy escuchando en la preparatoria. ¿Sabes qué, papá? Creo que soy ateo. Y ahí empezó a hablar con él, y el niño divagando, el joven divagando. Bueno, las cosas terminaron bien. No le voy a hacer el cuento largo, pero esa es la influencia y lo que causa. Y Jesús dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así es. Al decirles no has negado mi fe, Jesús se refiere a que aquellos creyentes habían sido obligados a negar su fe bajo pena de muerte. Por eso Jesús les dice al inicio: mi espada es más filosa, no tengas miedo. Mi espada es más filosa que la del emperador, que te puede cortar la cabeza. Nosotros los creyentes de Occidente, mi hermano, aún no llegamos a este modelo tirano de gobierno, que nos den pena de muerte por venir a la iglesia. Todo aquel que asista a casa de oración, pena de muerte. Todo aquel que vaya cargando una Biblia en el tren ligero, pena de muerte. Como en China, que no te dejan meter una Biblia, ¿sí sabías? Cuidado con que metas una Biblia en ciertos sectores de ese país. No puedes llevar una Biblia en la mano. No hemos llegado a este modelo tirano de gobierno. ¿Cuál? De ser obligados a negar nuestra fe bajo pena de muerte. No, mis hermanos, no estamos todavía en eso. Por eso tendemos a una vida a gusto, cómoda. ¿Es malo eso? No. Pero si nos descuidamos y nos relajamos, ahí sí. Pero nuestra fidelidad al Señor debe ser como si lo estuviéramos, ¿qué? Obligados a negarnos bajo pena de muerte. Tu fidelidad a Dios debe ser como si estuvieras bajo pena de muerte. Hay que ir ensayando. El testigo fiel de Dios es aquel que vive muriendo. Es aquel que vive muriendo, menguando, como decía Juan el Bautista. Que vive muriendo a todo lo impuro y lo profano, y consciente de que si pierde el sentido del sacrificio
de entrega y determinación, debido a que no hay amenaza de muerte por su fe, entonces se relajará, abandonando el llamado a ser testigo fiel. No podemos relajarnos, mi hermano. No podemos, solo por pensar en que mañana Dios me puede perdonar de lo que haga hoy. Porque si lo hago deliberadamente, pues ya es otra cuestión, ¿verdad? Que cometer un pecado accidentalmente, ¿no? El que peca accidentalmente, el Señor dice, hay perdón, pero del que peca deliberadamente, así adrede, dice Hebreos, no queda más que una horrenda expectación de juicio por pisotear la sangre de Jesús. Pisotearla, imagínense. Tremendo el versículo, ¿verdad? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, 3 y 4, si gusta leerlo conmigo. Hebreos 12, 3 y 4. Exhorta a los cristianos a seguir viviendo fieles al Señor, si aún tienen la vida disponible para hacerlo. ¿Cuántos de aquí tienen la vida disponible? Pues todos, porque estamos vivos. Levanta la mano si tienes la vida disponible. Claro, sí. Fíjate lo que les dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 12, 3, a los cristianos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, sus verdugos de Jesús, lo mataron pues, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vea lo que dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Los cristianos hebreos enfrentaban tiempos difíciles de persecución, pero ninguno de ellos todavía había muerto por su fe. No, igual que usted y yo. No nos han matado por nuestra fe. Como todavía estaban vivos, el escritor les exhorta a continuar su carrera, así como Cristo no se rindió, tampoco ellos debían rendirse. Jesús sabía que lo iban a matar y no se rindió. El día que usted y yo sepamos que nos van a matar por nuestra fe, mis hermanos, mire cómo dice la versión Biblia en lenguaje sencillo de este mismo pasaje de Hebreos 12, 3 y 4. Biblia en lenguaje sencillo. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desmayarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él, como Jesús. No hemos tenido que morir. Aquí estamos todavía. Nuestra batalla por nuestra fe, mis hermanos, aún no ha llegado al grado de que tengamos que resistir hasta la sangre, como dice el verso. Es decir, no hemos llegado al grado de luchar a muerte por mantener nuestra fe. Pero la pregunta puntual aquí sería, ¿el nivel de tu fidelidad y de perseverancia en el que estás ahora te mantendría firme si viniera una persecución y una lucha hasta la muerte por tu fe? El nivel de fidelidad en el que vives ahorita ante el Señor te mantendría firme si viniera una persecución y una lucha hasta la sangre por tu fe. Es decir, que surja una pena de muerte por tu fe, o por cargar la Biblia, o por venir a la iglesia. ¿Estarías listo? Testigos fieles, es el reto, mis hermanos. La vida cristiana implica sacrificio y entrega. ¿Cuántos dicen amén a esto? Implica devoción y trabajo espiritual. Requiere hacer a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. ¿Hay algo que está poniendo en peligro tu relación con Dios? Tú lo sabes. Y si lo hay, tienes que hacerlo a un lado. Tienes que correr con paciencia, hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo y fijar tus ojos en el Señor. Apocalipsis 2:13, la parte B, si me acompaña. Apocalipsis 2:13b, así le llamo yo a la segunda parte, ¿verdad? Cuando lo desglosamos. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ahí en medio de la lucha. Si Antipas fue martirizado, ejecutado por su fe inquebrantable, tuvo que haber sido por haberse negado a adorar al emperador y a los ídolos. Adorar al emperador implicaba aceptar todas sus reglas, todas sus leyes y todas sus incoherencias.
Antipas prefirió morir por Jesús que vivir siendo un idólatra. Prefirió morir por Jesús que vivir siendo un idólatra. Qué vergüenza negar a Jesús para tener que continuar viviendo un idólatra por miedo al gobierno. Y un ídolo, mi hermano, puede ser muchas cosas. Muchas cosas. Si Antipas prefirió morir por Jesús que vivir siendo un idólatra, bueno, usted interprételo. Un ídolo puede ser muchas cosas. Cuando un cristiano proclama, ya no seré un idólatra. Si tú proclamas, ya no seré un idólatra, eso a ese cristiano que lo proclama lo compromete a dejar cosas que tal vez jamás se imaginaría que podrían llegar a ser ídolos en su vida. Tiene que venir el Señor Jesús a decirnos, ¿estás adorando a un ídolo? ¿Yo, Señor? ¿Cuál? Ahí está, míralo. Y el Señor te dice cuál es ese ídolo. Pero se necesita, por eso se necesita sabiduría y un apego fiel a la Biblia, mis hermanos, para evitar de verdad que haya dioses ajenos delante de Dios. Dios es entre usted y Él. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque delante de mí estás tú. Y si hay un ídolo en medio de ti y de mí, nos está estorbando en la relación. Está en medio. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, en medio de ti y de mí. Testigo es el título. Testimonio es los hechos. Fidelidad es la trayectoria a través de la entrega, perseverancia y devoción, sin importar las circunstancias. Eso es fidelidad. No hay fidelidad intermitente, no hay fidelidad temporal. No checan las dos palabras. Fidelidad temporal, eso no es fidelidad. No lo es, no se puede conjugar esas dos palabras. Cualquiera puede mostrar un testimonio temporal de su amor por el Señor, pero no cualquiera llega a mostrar un testimonio fiel de su amor por el Señor. La fidelidad implica tomar el arado y no mirar atrás absolutamente por nada, por nada. En 2 Corintios, mi hermano, 1:18, segunda a los Corintios 1:18, Pablo expresa el nivel de compromiso, de fidelidad al que debe aspirar un cristiano. Fíjese lo que sucedió aquí. Es un comentario que Pablo hace respecto a la fidelidad por una situación sencilla que pasó en Corinto entre él y la iglesia, pero surge un principio muy fuerte aquí, que usted y yo sabemos, pero que la palabra de Dios le da otro martillazo al clavo, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios 1:18, segunda Corintios 1:18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. ¿Quién es nuestra? Pablo y sus colaboradores. Pablo está diciendo, mis colaboradores y yo no somos de decir sí ahorita y mañana no. No. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, yo voy a decirles que sí, sin tener que ustedes tengan el temor a que mañana les diga que no. Que mi mamá dijo que siempre no. No. Digo sí, es sí. Digo no, es no. No soy sí y luego no. ¿Qué estaba pasando, mi hermano? Mire, Pablo les había prometido visitarlos y al último momento no pudo visitarlos. Él se sintió retraído en no ir y esperar su visita, y los corintios empezaron a juzgarlo y a decirle, dijiste que ibas a venir y no vienes. Ay, no, Pablo, te echaste para atrás. Y él dijo, no, momento, Dios me detuvo. Estoy tomando una decisión en esto, pero aprovechando que me están criticando en eso, qué bueno, fíjense, porque aprovechando eso les quiero decir algo. Debido a que Dios es fiel, no nos tomen a nosotros como fluctuantes en nuestras decisiones, a mí y a mis colaboradores. Entonces Pablo se refiere, mi hermano, a no estar cambiando de opinión nada más porque sí, o porque así lo dictan las circunstancias, o la escasez, o la enfermedad, o el estado de ánimo. Hoy no tengo ganas. La fidelidad va por encima de eso, por encima del no tengo ganas, por encima de la enfermedad, por encima de lo que propicien las circunstancias, está la fidelidad que le debemos al Señor. Y dice Pablo, no sea así y luego no, que tú sí sea así o tú no sea no. No es complicado, mi hermano, ser testigo temporal, testigo semanal,
Pero ser testigo fiel habla de una vida rendida. ¿En qué momento te muestras como un testigo fiel ante el Señor? ¿En qué momento? Cuando vives muriendo a ti, dando tu vida en todas aquellas áreas de compromiso en las que el Señor te ha encargado ser fiel hasta el final. Muy bien, ok. No hemos todavía combatido hasta la muerte por nuestra fe. Todavía no hay una pena de muerte que nos diga no pueden asistir a la iglesia, y pues vamos a venir a reunirnos, o donde nos encuentren ahí orando y alabando al Señor, ahí nos van a arrestar y nos van a llevar a la cárcel. Vaya usted a saber cuándo lleguen ese tipo de penas que la Biblia las promete, que van a llegar a suceder. No hemos llegado a ese punto. Muy bien, pero entonces, ¿cómo demuestro que soy un testigo fiel del Señor? Cuando vivimos muriendo, dando nuestra vida en esas áreas de compromiso que tú y yo tenemos, que parecen naturales, normales, triviales. Ahí hay que ser fieles, mi hermano. Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza, ven a la iglesia, alaba al Señor, sé fiel, sé devoto en lo que haces como cristiano, que se note que eres hijo de Dios. Pero dice la segunda parte: y paga tus votos al Altísimo. Alábame, sí, alza las manos, sí, cántame, sí, exáltame, sí. Me gusta tu alabanza, me gusta tu fidelidad a la iglesia, me gusta tu compromiso al ministerio en el que sirves, pero cumple lo que prometes. Corto el versículo, ¿verdad? Y era parte de una canción, el Salmo 50:14. Mi hermano, cuando eres fiel a tu esposa o a tu esposo, mi hermana, porque ahora hay que aclarar, ¿verdad? Cuando eres fiel a tu cónyuge, el varón a su esposa, porque varón y hembra los creó, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando eres fiel a tu esposa, varón, o a tu esposo, mi hermana, eres testigo fiel del Señor. Cuando eres fiel a tus padres, eres testigo fiel del Señor. Cuando eres fiel a tus hijos, también lo eres. Cuando eres fiel en tu trabajo y en tu responsabilidad de proveer a los tuyos, eres testigo fiel del Señor. Y si tienes una demanda por pensión alimenticia, págala. Cuando te mantienes firme, sabio y callado mientras te ultrajan, como dice Pedro, por tu fe y tus convicciones, te hacen bullying pues, o burling, también eres testigo fiel del Señor. Por tu conducta y sin palabras, le dice Pedro a la mujer, lo vas a ganar para Cristo a tu esposo, si no es cristiano. Cuando estás solo y llega la tentación, si te sometes al Señor, resistes al diablo y rechazas la tentación, eres un testigo fiel del Señor ahí a solas. Y son de las mejores ocasiones en que testificas fielmente, en que eres un mártir de tu carne, eres un mártir a tus deseos. Cuando lleguen a amenazarte por tus convicciones y por hablar de Cristo, será una gran oportunidad para mostrar que eres testigo fiel del Señor. Cuando llegue el día en que tengas que combatir hasta la sangre por combatir contra el pecado, será otra gran oportunidad para mostrar que eres testigo fiel del Señor. ¿Cuántos quieren ser testigos fieles del Señor aquí? ¿Cuántos Antipas hay aquí? ¿Cuántos Esteban? ¿Cuántos Pedro, Pablo? Todos ellos que dijeron: venga la espada, venga la olla de aceite hirviendo, venga la cruz de cabeza. Testigos fieles del Señor. Comienza desde hoy, mi hermano, en esa toma de decisiones de morir, comenzar a vivir muriendo a esas cosas que ya estás distinguiendo si son malas o buenas, no en tu opinión, sino en la palabra. Pide sabiduría a Él, porque eso, si no lo distingues, ¿cuál es la obra de Satanás? Estamos viviendo donde está el trono de Satanás. Pero si no distinguimos cuál es la obra de Satanás y la de Dios, no vamos a ser testigos de nada. De nada. Y cada creyente está llamado a ser testigo fiel. Para terminar, mis hermanos, y orar juntos, lea conmigo Hebreos, si es tan amable, 10:23. Oramos juntos, leemos juntos y oramos juntos. Amén. Hebreos 10:23. Mire qué hermosa exhortación da el escritor a los hebreos, a los cristianos ahí en Israel. El escritor exhorta a los cristianos con estas palabras muy especiales. Les dice lo siguiente: mantengamos firme.
Sin fluctuar. ¿Qué es sin fluctuar? ¿Me ayuda a pensar un poquito ahí? ¿Ya lo razonó? ¿Qué es sin fluctuar? No claudique, mi hermano. No hay fidelidad temporal. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Es usted ingeniero, arquitecto, médico? ¿Cuál es su profesión? La Biblia dice que debemos mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? El que prometió, ¿qué, mi hermano? Que nos va a dar vida eterna, que nos vamos a ir con Él y que vamos a vivir toda la eternidad con Él si morimos como Antipas, su testigo fiel. Profesión, mi hermano, va ligado a profesar. ¿Qué es profesar? ¿Qué es profesar? Es decir algo para comprometerse. Decir algo para comprometerse. Profesión va ligado a profesar, es decir, a confesar. Es decir, nuestra profesión es aquello en lo que nos hemos comprometido a hacer. Nos comprometimos de palabra y debemos cumplir el compromiso con nuestra vida. Antes se usaba en las notarías, ¿verdad? Dar fe de algo. No, pues yo te vendo la casa y te la doy en tanto. ¿En serio? Sí, es mi palabra. Y antes era así, ahora ya no. Ahora hay que hacer un contrato de compraventa porque ya no hay actos de buena fe. Ya no existe eso. Nos comprometemos de palabra, pero debemos cumplir el compromiso con nuestra vida, dando nuestra vida. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Cuántos lo creen así? Tú lo has confesado, serás salvo, lo cual es un regalo, ser salvo. Pero enseguida el Señor espera de nosotros el compromiso del cristianismo. Una cosa es el regalo de la salvación, otra cosa es el compromiso del cristianismo, lo cual correrá de nuestra cuenta en lo que respecta a perseverancia y fidelidad, dando la vida, mis hermanos, muriendo a diario a la carne y sus deseos, para llegar a la meta, a la estatura de Jesús, el varón perfecto, y escucharlo decirnos: mi testigo fiel. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Quiero invitarle a que no se vaya de este lugar antes de darle una respuesta al Señor con tu oración, con tu convicción, con tu compromiso. Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra. A ti, Jesús, te adoramos y te damos gracias por ser nuestro testigo fiel, el testigo fiel y verdadero de mi alma. Comienza a darle gracias a Jesús por eso. Primero pon tus ojos en eso, ¿te parece, mi hermano? Primero pon tus ojos en Jesús, el testigo fiel, para que entonces comiences a decirle, a profesar, a confesar, a abrazar tu profesión de esperanza, que es la vida cristiana, una vida cristiana consagrada a Él. Cerrando tus ojos, dile: Señor, eres el testigo fiel de mi alma. Yo quiero ser tu testigo fiel también. Morir por mi fe, morir por tus mandamientos. Primero muerto, Señor, que idólatra. Primero muerto por ti y por amor a ti, que idólatra. Que postrarme ante los pecados de este mundo, que seguirme postrando ante las tentaciones, Señor. Ya basta, Señor. Yo hoy digo ya basta, porque este puede ser el día para comenzar a vivir en fidelidad a ti, pero en una fidelidad, Señor, que realmente abrace ese título como lo dice tu palabra: fiel y verdadero. Que en mí haya sinceridad, Padre, en las cosas que haga, y que en esos que parecen pequeños detalles, pero que en realidad son los grandes retos de la vida fiel cristiana, yo comience, Señor, a vivir en fidelidad a ti, en fidelidad a mi esposa, en fidelidad a mi esposo, diría la hermana, la mujer, en fidelidad a mis hijos, cuidándolos, dándoles ejemplo, enseñándolos qué es bueno y qué es malo, porque ellos muchas veces no lo saben. Y no quiero estar en mi casa permitiendo que se mezcle lo amargo con lo dulce y dando a mis hijos a tomar agua amarga o agridulce, revolviendo las cosas de la iglesia con las del mundo. Ya no distingo si esta acción o esta actividad de entretenimiento propicia bendición y edificación a mi familia. Quiero ser fiel para que mi familia sea una familia bíblica, Señor.
Quiero ser fiel para que tú me llames un día mi testigo fiel, pero sé que será el día hasta que muera. Mientras tanto, Señor, si me decido a morir espiritualmente como Juan el Bautista, a morir a mí, menguar, desaparecer, para que tú crezcas y brilles en mí, Señor, pues voy a ser un mártir en vida. Como dijo Pablo a los romanos, Señor, sacrificio vivo será mi cuerpo ante ti, con tal de que tú veas en mí, Señor, que prefiero morir a vivir como idólatra. Porque todo aquel, Señor, que se desboca, que se va de boca, Señor, tras las tentaciones de este mundo, la inmoralidad, todo lo que es idolatría, dice tu palabra, todo es idolatría, no te proclama a ti, Señor, no es cristiano fiel, no será testigo fiel. Gracias, Jesús, te adoramos porque eres fiel, adoramos tu fidelidad.